traducción literal a nuestro español. La palabra que aparece ahí es pleonexia. Pleonexia, que no tiene una palabra que nosotros podríamos decir esto significa esto. Esto es solamente una forma de mirar lo que son los falsos maestros. Y ahí dice la avaricia, y la palabra significa que estos quieren tener cosas que no tienen derecho a tener. Quieren tener cosas que no tienen derecho a tener. Esa es la avaricia de los falsos maestros. Quieren tener cosas que no tienen derecho a tener. Y por último, en el versículo dice que son hijos de maldición. Este es un término hebreo, un hebreísmo, que cualquier persona que está sujetada bajo alguna pasión, se le dice que es hijo de esa pasión. Porque esa pasión que ejerce autoridad sobre la persona. ¿Quién tiene Efesios capítulo 2, versículo 2? ¿Alguien tiene esa cita? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu de Satanás opera en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia, o sea, las personas que no son cristianas, el término hebreo es que están bajo la autoridad de la obediencia, de la desobediencia. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14, también se refiere a un ejemplo de esta frase, hijos de maldición. ¿Quién tiene Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14? Amén. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Cómo dice el hermano Carlos? Disculpa. Segunda de Pedro capítulo 3, capítulo 1, versículo 14. Capítulo 3. No, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ah, sí? Sí. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ya, pero ahí también habla la misma frase, que son hijos de una, no de una persona, sino que de un pensamiento o de alguna maldad. Por eso se refiere a hijos de maldición, que la maldición ejerce una autoridad como padre hacia estas personas. Son hijos de maldición. Entonces esas características aparecen en el primer versículo que nosotros vimos. Ahora, yo quiero hacerle este pequeño resumen de algunas frases, de algunas palabras, y hermano, yo quiero que usted entienda que esto no es una frase sacada de contexto. Que yo no busqué una frase para encontrarle una yaya a un predicador o a un falso maestro, no. Estas son predicaciones completas que hablan así, o sea, este es lo que ellos creen, es lo que ellos predican, es lo que ellos enseñan. Entonces, la primera frase dice: nosotros buscamos cantantes para la iglesia. Ni siquiera pedimos que sean evangélicos, sino profesionales. ¿Qué les parece esa frase? ¿Quién tiene una opinión de esa frase para que participemos en el estudio? ¿Qué les parece? No es masculino. Dante Gebel lo dice. Imagínense, o sea, a él no le interesa que el que vaya a cantar, a adorar a la iglesia sea cristiano. A él le interesa que cante bien, que sea profesional, que sepa tocar la guitarra, que sepa tocar el bajo. Insisto, esto yo no lo saqué de contexto por si acaso. Esto es lo que él cree, esto es lo que él predica, esto es lo que él enseña. Pero ¿qué dice Juan capítulo 4, versículos 23 y 24? Amén. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Amén. Yo creo que todos sabemos el contexto del pasaje, pero Jesús hablándole a esta mujer le dice, va a llegar el momento en que los verdaderos adoradores me van a adorar en espíritu y en verdad. Amén. ¿Quiénes pueden adorar en espíritu y en verdad? Hoy fue el día. Solo los hijos del Señor. Solo aquellos que tienen al Espíritu Santo en sus vidas. Solo aquellos que han nacido de nuevo. Amén. Entonces ahora, según la primera frase, ¿cómo está que ni siquiera sean evangélicos los que vayan a adorar en la iglesia? Que busque, el pastor de la iglesia busque personas que no son cristianas para que vayan y ocupen un lugar tan importante como es el lugar de los hermanos corintios. ¿Qué pasaría si en nuestra iglesia el pastor dijera, no, a mí no me interesa que el baterista no sea cristiano, si total con que toque la batería No sé. y que se acerque con la batería, mejor, más bonito suena. Y habría que pagarle en ese caso. Y habría que pagarle, porque no son cristianos. Porque si él va a buscar, y de hecho eso mismo estaba viendo, que él estaba buscando personas para contratarle y pagarle. Y de eso se trataba el tema. Entonces, obviamente, esa es una pésima enseñanza, un falso maestro que predica algo que no está en conformidad con la palabra del Señor. Nosotros, los cristianos, creemos, yo principalmente creo, que el corista, el hermano que canta en la iglesia, que está ocupando ese cargo tan importante, tiene que ser una persona espiritual. Amén. O sea, que ore, que lea la palabra,